¿Estamos listos? Bueno, hoy vamos a ver un tema que es muy interesante, un tema que nos ofrece claves supremamente útiles, poderosas, herramientas que no solamente se pueden aplicar al trabajo espiritual, obviamente aquí están enfocadas a nosotros que estamos tratando de hacer un proyecto de cambio, de transformación, de despertar. Pero vamos a hablar de unas herramientas que nos van a servir para todos los ámbitos de la vida. Esta conferencia, claro, es la continuación de la enseñanza anterior. Si ustedes se acuerdan, en la enseñanza anterior hablamos de una ley que era la nivelación. Y hoy vamos a hablar de su complemento, de a lo que llamamos la ley de octavas. Esta enseñanza nos va a hablar sobre todas las fuerzas que nos rigen en el momento en que nos proponemos emprender un proyecto ascendente de cambio, de transformación, para desarrollar una habilidad, para dejar de ser de alguna manera que hemos descubierto que ya no queremos ser. Para generar cualquier tipo de cambio debemos conocer la ley de octavas y las fuerzas que allí se mueven. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante que podemos llamar con el término de ingeniería de la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Hoy vamos a hablar que cualquier proyecto que nosotros nos dispongamos a realizar requiere de una fuerza. Esto lo notarán ustedes porque en algunas ocasiones estoy seguro que han intentado hacer algún proyecto, emprender un cambio y notarán que la fuerza no siempre responde de la misma manera. A veces nos sentimos abatidos, que aunque queremos hacerlo no podemos hacerlo y es porque no sabemos administrar nuestras fuerzas y aunque tengamos el deseo de hacer algo no lo podemos realizar. ¿Por qué? Porque en esta subida intervienen un montón de obstáculos para los cuales debemos tener fuerza para cambiar. Así que vamos a estudiar estas fuerzas y vamos a enseñar esa ingeniería de la fuerza. Si ustedes conocen esta ingeniería, pues van a poder aplicarla a cualquier cosa que quieran. Y entonces van a saber hacer pausas, enfrentar obstáculos, administrar su fuerza y terminar aquello que se proponen, ya sea grande o sea pequeño. Recordemos que en una pasada ocasión hablamos de la ley de nivelación. Decíamos que estamos influenciados por fuerzas que nos llevan a una decadencia. Y esta decadencia tiene una particular característica y es que nos ancla siempre en un nivel inferior. Por eso se dice que es fácil convertirnos en lo que somos, pero qué difícil es cambiar. A veces es fácil desarrollar un vicio, desarrollar un trauma, una manía, algo en lo que de pronto quedamos anclados y cuando queremos regresar al estado natural nos es muy difícil lograrlo, porque nadie nació con vicios, nadie nació con mañas, con complejos ni con miedos, los adquirimos y ahora vamos a ver cómo revertir este proceso. En la enseñanza anterior hablamos de cómo neutralizar la nivelación. Si ustedes se acuerdan, enseñamos técnicas muy precisas como por ejemplo el distanciamiento, enseñamos que uno puede crear una fuerza, enseñamos que al cultivar la sabiduría y los buenos hábitos contrarrestamos la nivelación y nos podemos relacionar con un mundo en decadencia sin que nos haga decaer. Enseñamos también lo importante que era la discreción, que nuestros cambios no se noten en el entorno para que no nos generen conflicto. Cuando nos relacionamos con esta sociedad, con sus tradiciones, con sus métodos, con sus formas de entretenimiento, nos nivelamos con sus valores, creencias y costumbres, nos convertimos en una extensión de la sociedad. Por lo tanto, es muy probable que todas estas costumbres que pueden llegar a ser perjudiciales, que pueden limitar nuestra calidad de vida, nuestra inteligencia, nuestro rendimiento, nuestra felicidad, nuestra libertad, empezamos a adoptarlas como propias sin darnos cuenta y sin considerar los efectos que contraen. ¿Por qué? Porque como hacen parte de la sociedad, al nivelarnos con la sociedad, todas estas cosas parecen normales, pues son normales en la sociedad, ¿cierto? Nosotros vemos una persona que está fumando en la calle, que está bebiendo, que está comiendo comida chatarra y nos parece normal, o una persona que consume pornografía.
Más allá de que estas cosas sean buenas o sean malas, son cosas que limitan nuestra manera de vida y dejamos de ver esos límites, dejamos de ver como peligrosas para nuestra felicidad, nuestro bienestar, estas tendencias, simplemente por el hecho de que en la sociedad son consideradas normales. Entonces, sucede que al nivelarnos en nuestra sociedad es probable que hayamos desarrollado vicios. ¿Qué son los vicios? Los vicios son tendencias de diferente calidad o de diferentes tendencias que pueden llegar a ser contraproducentes, como lo mencioné, para nuestra felicidad y que cumplen una función vital en nuestro sistema de vida, en nuestro sistema psicológico, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que tiene soledad, que tiene baja autoestima, es probable que se refugie en un vicio, ya sea un vicio a las redes sociales, al alcohol, a la comida, a la pornografía, una persona que no se puede relacionar bien. Y estos vicios cumplen una función dentro de su sistema de vida, dentro del equilibrio de su sistema psicológico. Puede ser que nosotros hayamos desarrollado estos vicios y no solo eso, que hayamos desarrollado un anclaje en esos vicios. ¿En qué podría consistir ese anclaje? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podría decir uno que un vicio produce un anclaje? Porque eres adicto, es muy sencillo, porque no lo puedes dejar de frecuentar. Es decir, ¿por qué lo dejas y encuentras que hay como una fuerza secreta que te arrastra de nuevo a esa tendencia? Y a eso le llamamos el anclaje. Ahí están ustedes observando la fuerza de nivelación que no deja a esa persona salir de allí. No solamente hemos desarrollado vicios, sino también pudimos haber desarrollado limitaciones como defectos, complejos y condicionamientos. En nuestra sociedad hay un montón de tendencias que se desarrollan por el simple hecho de que todo el mundo las tiene. Por ejemplo, al conducir es muy notorio que nos salga el yo quejicas, que dice porque va así, que nos dé la violencia, ¿cierto? O que nos salga el yo chismoso con nuestro vecino, porque eso es cultural, porque nos gusta hablar en el café, en el bar, nos gusta saber cómo están viviendo los demás y nuestra mente se adapta a las costumbres de la sociedad. Pero muchas de esas costumbres tienen limitaciones para nosotros, para nuestras relaciones, para nuestra inteligencia. Es probable que hayamos desarrollado complejos porque en nuestra sociedad hay una aversión al fracaso, al error. Y cuando uno comete un error se puede llegar a traumar y a quedar tan traumado que no quiere volver a experimentar ni ser libre de enfrentar la vida con sus desafíos, ¿cierto? Así que desarrollamos muchos complejos, condicionamientos que son normales en la sociedad, hacia los cuales pudimos desarrollar un anclaje. ¿Cómo sabemos que estamos anclados a estas limitaciones? Pues porque vuelven a salir una y otra vez, porque son nuestra manera de reaccionar, porque vamos a resolver un problema y nos salta la violencia. Estamos anclados ahí y no sabemos responder de otro modo. Porque vamos a asumir un desafío, a cambiar de trabajo. Nos ofrecen irnos a vivir a otra ciudad. ¿Y qué nos sale? El miedo cultural de que voy a vivir, cómo voy a hacer, pero si no tengo seguro, pero tal. Y vivimos con una estrechez mental que es producto de una cultura, de nuestro desarrollo en medio de esta sociedad. Así que podemos decir que estamos anclados muy por debajo de nuestro potencial natural. Y esto se puede evidenciar porque las personas hoy en día no tienen salud ni física ni mental. Y eso para nosotros es normal. Es normal ver que las personas son amargadas, es normal ver que las personas tienen un montón de complejos. Eso no nos sorprende, porque ese es el común denominador de nuestra sociedad. Es normal ver hoy en día que los complejos se adquieren a una edad cada vez más temprana. Los adolescentes e incluso los niños hoy en día tienen unos problemas psicológicos inmensos por la relación con las redes, etc. Y esto se va normalizando y nos acostumbramos a estar por debajo de nuestro potencial. ¿Qué es el potencial humano de un ser humano normal? Hombre, tenemos creatividad, tenemos inteligencia, tenemos la capacidad de ser libres, autónomos, no estamos como antiguamente regidos por un rey que nos decapitaba
por no pregonar las ideas de la religión del momento. Tenemos una libertad de pensamiento y aún así no tenemos la felicidad correspondiente, ni la libertad ni la inteligencia que se deberían corresponder con el escenario en el que estamos viviendo. Pues nos hemos acostumbrado a vivir debajo de nuestro potencial, con nuestros vicios, traumas complejos, en un sinfín de limitaciones. Ahora, seguramente hemos hecho muchos intentos por cambiar, por incorporar un buen hábito, por cambiar un hábito alimenticio, por incorporar el deporte, por hacer una práctica de meditación. Nos han recomendado que se puede meditar. Bueno, eso requeriría sacar un tiempo destinado diariamente a eso. Y tal vez no hemos obtenido buenos resultados, hemos fallado, hemos empezado a estudiar un idioma o lo que sea, y en muchos casos lo hemos dejado abandonado. Así que, ¿qué pasa? Nuestros intentos fallidos de cambio lo que hacen es que esas anclas se vuelvan más pesadas, es decir, como que uno tiene la tendencia a volver allí y decir, no, yo todo lo que me propongo no lo puedo hacer, y esa es mi naturaleza. Y cada vez que lo intentamos y fallamos, pues esa ancla se fortalece aún más, nos convencemos más de que no podemos hacerlo. Así que una premisa de esta enseñanza es comprender que no solo hay que querer cambiar, hay que saber cómo hacerlo. Hay que saber este tema de la ingeniería de la fuerza, para que lo que ustedes se propongan sepan que requiere de una serie de trabajos en el momento oportuno para que eso llegue a buen término y lo puedan lograr, para que puedan aprovechar su potencial y recuperar la normalidad. No estamos hablando de ser un ser humano superior, estamos hablando de regresar a la normalidad, al funcionamiento normal, natural de lo que somos como seres humanos. Y para eso presentamos lo que llamamos la ley de octavas, que está representada con una escalera donde están separados dos niveles, uno inferior y uno superior. Estos niveles no son en relación a otra persona, sino en relación con nosotros mismos. Aquí vemos que esta es la misma persona que se encuentra en dos niveles distintos. Si bien he dicho uno superior y uno inferior, es el nivel normal y un nivel inferior. La persona que tiene un mal hábito, sea cual sea, se encuentra en un nivel inferior de su propio nivel normal. ¿Y cómo podemos saber esto? Porque si la persona apaga el cigarro, deja el vicio o intenta hacer algo que no es parte de su nivel, aunque apague el cigarro y deje el vicio, parecería que está aquí, pero no. Porque aunque no tenga el hábito en ese momento, va a tener las ganas de hacerlo. Quiere decir que si él simplemente deja de fumar, no se ubica allí, sino que para ubicarse allí tiene que subir esta ancla para que eso sea normal. Es decir, que esa persona no tenga ganas, no tenga deseos, y en ese momento regrese a la normalidad. Mientras esta persona tenga ganas, deseos, le toque esforzarse por no gritar, por no pelear, es porque está todavía aquí abajo, no ha pasado allí arriba. Cuando una persona incorpora el ejercicio en su vida cotidiana, llega un momento en que el ejercicio es su estado normal, al punto que el cuerpo se lo pide, porque es parte de su naturaleza normal. Pero mientras esa persona no se normaliza y no sube esta escala hasta allí, le va a costar trabajo, va a haber una fuerza de nivelación o entropía, como le llamamos también, que le sugiere en la mente o le hace surgir esos pensamientos, ay no, esto es muy difícil, y hace que su antiguo nivel le resulte familiar, es decir, que mire atrás y vea las mantas, pero es que ahí está más calientito, y vea como mejor el anterior nivel. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se va a devolver. La ley de octavas que nos dice que para lograr subir esta ancla del nivel inferior al normal o a un nivel superior, debemos recorrer toda la octava y vencer la fuerza de nivelación. Como ustedes saben, una octava está representada por 7 notas musicales, y esto nos está hablando de niveles de vibración. Es decir, que nosotros, al hacer un cambio psicológico interior como personas, vamos a dejar de vibrar en una frecuencia y vamos a pasar a otra frecuencia diferente.
Esto podemos verlo, por ejemplo, una persona que le gusta la moda, lo superficial, lo aparente, es una persona que vibra en una frecuencia, independientemente de que sea alta o baja. Esa persona se encuentra afinidad con personas de su misma frecuencia. Pero si ustedes están en otra sintonía, hablan con esa persona y como que no encuentran esa sintonía, porque se han nivelado en otra frecuencia, ¿cierto? ¿De qué se trata esto entonces? De que nosotros veamos que de un punto inferior a uno superior están las 7 notas, y el objetivo es de que nuestra ancla, que está en un do inferior, la podamos pasar a un do superior. El camino espiritual consiste no solamente en recorrer una octava, sino estar pasando de una octava a otra octava, a otra octava, a otra octava, así sucesivamente. Pero esto, como lo mencioné en un principio, no solamente aplica al emprendimiento espiritual que estamos tratando de hacer aquí, de cambio, de transformación, sino que esto aplica, por ejemplo, a revertir un estado de degeneramiento, a vencer un vicio que queremos acabar, a vencer un trauma, un conflicto, algo que hace parte de un nivel. Tengo una manía, estoy aquí, y cuando no la tenga voy a estar allí, es decir, cuando ya yo no tenga que esforzarme porque eso no esté en mi vida. Cuando queremos desarrollar una habilidad, cuando yo quiero aprender a pintar, yo empiezo aquí, no sé pintar. Cuando ustedes ven a una persona que pinta extraordinariamente, le dicen, uy, pero usted, ¿cómo lo hace? Es extraordinario. Y él dice, no, pues esto ya es natural para mí, porque yo llevo haciéndolo durante un tiempo. Esa es su normalidad. Esa persona no está esforzándose de pronto está ahí en lo normal, y si se esfuerza es por pasar a otra octava superior. Esto aplica para culminar cualquier proyecto que nosotros queramos emprender, o cuando queremos incorporar una disciplina con un objetivo determinado a nuestra vida. Por ejemplo, si ustedes quieren empezar a meditar psicológicamente, las meditaciones que aquí explicamos, pues para que eso sea habitual en ustedes, como lavarse los dientes, algo que para nosotros es familiar y no es extraordinario, pues tienen que pasar una octava, porque es algo que nunca hemos hecho. Es algo a lo que hay que robarle tiempo a otros hábitos, ¿cierto? Entonces, nuestro nivel inferior de no hacer esas cosas nos va a tirar a que no hagamos eso nuevo que estamos tratando de hacer, ¿cierto? ¿Queda claro cómo funciona esto de la ley de octavas? Bueno, una particularidad muy importante, tal vez una de las más importantes a tener en cuenta de la ley de octavas, es cómo funciona la fuerza, ¿cierto? Porque los procesos involutivos son diferentes a los evolutivos. Recordemos que los procesos involutivos de descenso, como son los de la ley de nivelación, no requieren hacer ningún esfuerzo. Para estos procesos involutivos solo hay que dejarse llevar. Es decir, para desarrollar un mal hábito solo tenemos que ir con la banda y ellos nos lo enseñan y todo el camino es fácil. Esto funciona por gravedad. Cuando vamos con el grupo, aprendemos lo que el grupo es y nos convertimos en el grupo sin hacer nada. Pero para ascender es diferente. Esto lo comparamos con bajar una montaña o subirla en bicicleta. Para ascender por una octava, no importa lo que nosotros emprendamos, debemos aprender a hacer esfuerzos conscientes que no parten de la colectividad, del grupo, del entorno ni del exterior, sino de nosotros mismos. Y esto es tal vez lo más fundamental para que ustedes puedan lograr conquistar cualquier octava que quieran conquistar. Esto nos invita a reflexionar sobre una gran diferencia. No es lo mismo moverse a ser movido. Son dos cosas distintas. Ser movido es cuando vamos por la cultura y por la sociedad, por el entorno y las influencias. Moverse es tener una fuerza individual para recorrer el camino hacia la culminación de un proyecto. Para esto debemos saber cómo funciona la ingeniería de la fuerza, y la ingeniería de la fuerza nos dice, necesitamos comprender cómo funcionan las fuerzas para yo poder lograr cualquier cosa que me proponga en medio de esta sociedad, de este medio que está con una influencia de nivelación. ¿Por qué? Es diferente hacer algo en grupo. Cuando uno va al gimnasio está en grupo
Y uno está entrando y siente ganas de moverse cuando está la música, cuando están todos activos. Es diferente hacer algo solo. Cuando yo ya estoy en mi casa, bueno, tengo ahí las pesitas. Y es diferente hacer algo en dirección opuesta al grupo. Aunque sean las mismas cosas o la misma actividad, la fuerza no se va a manifestar de la misma manera. ¿En qué momento vamos a hacer algo en dirección opuesta al grupo? Pues porque vamos a estudiar algo que a nadie le interesa estudiar. Vamos a hacer una meditación cuando, si le hablamos de esto a nuestro vecino, nos va a decir: usted está loco, usted le lavaron el cerebro. Esto no va ni con el grupo ni solo, sino que si lo publican, el grupo va contra ustedes. ¿Me hago entender? Así que se requiere muy poca fuerza para hacer algo en grupo. Se requiere más fuerza para hacer algo solo. Y se requiere muchísima fuerza para hacer lo mismo en contra de la fuerza. Por eso decíamos lo importante que es aprender a mantener discreción. Porque no solamente es importante tener fuerza para hacer algo solo, sino que si ustedes publican mucho lo que están haciendo, van a tener que ir en contra de la corriente y no vale la pena, ¿cierto? Esto es comprender cómo funciona la ingeniería de la fuerza, para que ustedes sepan que cuando están haciendo un propósito, un proyecto individual, sea el que sea, esa fuerza no va a venir ni del vecino. Cuando ustedes están regenerando, ¿a quién le interesa que ustedes se regeneren? Que tengan paz interior, que tengan mayor inteligencia. Eso debe interesarles a ustedes mismos. Y eso es aprender a asumir nuestros propios procesos y emprendimientos de cambio. Debemos saber que existen 5 estímulos para la acción. Esto también es ingeniería de la fuerza. Y no todos esos estímulos nos van a servir para hacer emprendimientos en ascendencia o subir octavas. ¿Qué es un estímulo de la acción? Pues por lo que hacemos las cosas. La gente hace las cosas movidas por obligación, ¿cierto? Este tal vez es el estímulo más grande de la fuerza. ¿Por qué va la gente a trabajar? Hombre, porque si no me echan, porque si no, no tengo dinero, porque si no esto o lo otro. Por obligación. La mayoría de personas hacemos las cosas por este estímulo. En ocasiones lo hacemos por fantasía. Ay, que yo me quiero comprar un perro porque es que el perro lo voy a llevar a pasear y va a ser mi amigo fiel, lo que hemos visto en las películas. Se compra el perro y vemos que no era como lo pensaba. Entonces, ¿cuánto dura la fantasía? Ya no saca el perro está en la casa encerrado, no le limpia la caca, no lo lleva al veterinario, termina pagándolas el pobre perro, porque se agota el estímulo de la acción. No era lo que pensábamos. Ay, que voy a arreglar el jardín y compro un montón de cosas para arreglar el jardín, y cuando lo voy a hacer, no era como yo lo pensaba. Por competitividad, una de las grandes fuerzas que mueve el mundo, cuando me comparo con los demás, por tener más que otros, por tener elogios, ¿cierto? Pero sucede que si ustedes van a hacer un trabajo de cambio interior, a nadie le importa lo que ustedes están haciendo. Esto muchas veces nadie te lo va a elogiar, porque esto solamente te beneficia a ti y porque es un trabajo invisible. La fuerza de la competitividad no sirve para estimular los cambios que ustedes están tratando de hacer en forma ascendente y personal. Y encontramos 2 fuerzas más, una que es la saturación y otra que es la sabiduría. Estas son las únicas 2 fuerzas que nos van a ayudar a subir. ¿Cuál es la fuerza de la saturación? Hombre, existe una ley que se llama la ley de saturación que dice: la vida no obliga a nadie a aprender. ¿O sí? ¿La vida nos obliga a cambiar? ¿Alguien está obligado a cambiar? A nadie, ¿cierto? ¿Qué te da la vida? La libertad de recoger los mismos resultados indefinidamente. Es decir, si tú tienes un defecto, pues vas a chocar con ese defecto una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Puede que 1 año, puede que 2 años, puede que 3 años, 1 década, 2 décadas, una existencia, 2 existencias, 3 existencias, quién sabe cuánto. Hasta que llegue en un momento dado en que digas: no más, ya, lo he vivido, lo he experimentado, estés saturado. ¿Y esto por qué es importante? Porque la vida espera a que surja la fuerza individual, para que sea esa persona la que dice:
estoy preparada para salir de este nivel de vibración. Estoy preparado para salir de esta experiencia que sí me resultó familiar, la viví, pero ya no más. Y la última forma de fuerza es la sabiduría, es decir, que muchas veces llegamos a la sabiduría por la saturación, es decir, porque hemos vivido y finalmente ya sabemos que ahí no hay nada que vivir. Pero solamente esos dos estímulos de la fuerza nos van a permitir tener algo muy importante que es indispensable para cualquier cosa que ustedes se propongan en la vida. Eso se llama el querer cambiar. Al principio decíamos, oye, no solo hay que querer cambiar, ¿cierto? Hay que saber cómo hacerlo, pero querer es el primer paso. Si ustedes no quieren hacer un cambio, o si afuera de labios para afuera quieren hacerlo, pero de labios para adentro no lo quieren hacer, ese va a ser el obstáculo más grande para que ustedes se propongan lo que quieren. Y lo peor de todo es que muchas veces ni siquiera nosotros sabemos que no queremos hacer ese cambio. Yo les pongo un ejemplo. Un hombre va al hospital porque le duele el cuerpo y se siente muy mal. Entra al consultorio, se sienta, el doctor lo examina, le hace unas preguntas y le dice, bueno, tenemos aquí un cuadro de mucho estrés, malos hábitos alimenticios, malos hábitos de vida, tabaco, sedentarismo, poco ejercicio. ¿Cómo se corrige esto? Pues muy sencillo, invierta estos elementos y todo cambia. ¿Qué pasa con el hombre? Obviamente quiere que sus dolores desaparezcan, pero ¿será que también quiere cambiar las causas de sus dolores? Tal vez él ni siquiera sabía esas causas de sus dolores, no tenía conciencia, porque esos elementos son lo que hace que su vida sea funcional, atractiva, agradable. Él no quiere dejar el sedentarismo porque esa es su forma de vida que le gusta, no quiere incorporar el ejercicio. Entonces, ¿qué hace el hombre? Le dice, bueno, ¿y no hay una pastilla que me ayude? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Esta persona no cambia no porque no pueda, no porque no haya el método, sino porque en el fondo no quiere cambiar, ¿cierto? Y debe permanecer ahí hasta que ese querer nazca, porque nadie puede cambiar a otro. Si ustedes tienen una persona alcohólica, drogadicta, y la llevan a un centro, si esa persona no quiere cambiar, sale del centro y vuelve a ser drogadicta, porque no ha trabajado la parte del conflicto que le corresponde a él mismo para generar ese cambio, ¿cierto? Esto es importantísimo, porque si no tenemos esa fuerza individual, no vamos a poder subir ninguna octava, y lo que va a pasar va a ser trágico, como vimos al principio. Cada vez que nosotros intentamos cambiar y fracasamos, perdemos la fe en nosotros mismos, porque decimos, no lo puedo conseguir, esto es imposible, esto no se logra. Y no es que no se pueda conseguir, ni que esa persona no sea capaz, ni que no tenga las herramientas, es que no está teniendo en cuenta cómo funciona la ingeniería de la fuerza, ¿cierto? Bueno, teniendo esto en cuenta, podemos volver a las octavas. ¿Qué nos dice la ley de octavas? Algo muy sencillo, nos dice que debemos hacer esfuerzos en el momento oportuno, ojo, no todo el tiempo, sino en el momento oportuno debemos saber invertir una fuerza, es decir, tener una fuerza ahorrada para que en el momento oportuno, ante la presencia de crisis, podamos superar esas crisis y continuar en el emprendimiento de cambio. Esta enseñanza nos dice que si esta persona está subiendo una escalera, cambiando en algún sentido, es porque tiene un nivel de querer, porque lo quiere hacer de alguna forma, ¿cierto? Pero esa persona no se espera que en determinado momento llegue una crisis, porque a veces cuando uno empieza un emprendimiento, pues empieza con todo el anhelo de hacerlo, con toda la buena voluntad, pero jamás esperamos que en un momento surjan estas crisis. Hay que saber que estas crisis no son producidas por lo que estamos haciendo. Si ustedes tienen una crisis cuando están dejando un mal hábito, incorporando un buen hábito, haciendo un cambio en su forma de ser, esas crisis y deseos de volver a lo anterior no son producidas ni por el ejercicio, ni por la comida, ni por el cambio que ustedes quieran hacer, sino por la nivelación
que nos tira hacia nuestra anterior forma de vida, en la que nuestro sistema tenía un método funcional de existir, ¿cierto? Cuando desconocemos la ley de octavas no nos esperamos las crisis y entonces no ahorramos energía y pasa que estas crisis a veces nos agarran sin energía, sin fuerza y entonces nos devuelve. Vamos a ver que existen diferentes tipos de crisis y esto lo tienen que ustedes reconocer en la práctica. Esas crisis varían según la etapa de la octava en la que nosotros nos encontremos. Hay unas que llamamos las crisis de la etapa inicial, generalmente puede darse un desencanto. Y esto es cuando nuestra fuerza es demasiado débil, cuando el valor del cambio no es lo suficientemente grande como el valor que le damos a las cosas a las que estamos aferradas, cuando valoramos más los placeres y satisfacciones de nuestro anterior nivel al cambio que queremos realizar, ¿cierto? ¿Cómo sabemos esto? Porque, por ejemplo, nos proponemos y decimos, mañana yo me levanto a hacer ejercicio y salgo y voy a salir, y suena el despertador y somos otra persona, ¿cierto? En ese momento paga más quedarse acostado y más aún sabiendo que estamos ahí, se vuelve más placentero quedarse acostado sabiendo que se iba a levantar, porque se recompensa más quedarse acostado. Así que esa persona, sin haber emprendido, ya queda nivelada en la cama antes de empezar, ¿cierto? Porque surgen pensamientos que dicen, eso es muy difícil, o se levanta y el frío de fuera de las mantas, al que no está acostumbrado porque no hace parte de su nivel, le parece terrible, la mente empieza a decir, uy, pero así va a ser mañana, y así va a ser pasado. Claro, ¿por qué pasa eso? Porque esa persona está viviendo de una forma que no es natural para su nivel. El problema es de que obviamente lo que tiene que hacer es nivelarse y saber que eso no va a ser siempre así. Nosotros emprendemos un cambio esperando una mejora, esperando más satisfacción, más agrado, y cuando lo estamos viviendo, pues nos resulta más desagradable. Entonces la mente dice, no, yo mejor me voy a donde estaba bien. Yo mejor sigo como estoy, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Empezó a meditar o empezó a hacer algo y le duró muy poco tiempo la fuerza y echó para atrás. Siempre recordemos que en toda crisis hay dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones? O yo sé que estoy en una crisis, ustedes ya saben, de la ingeniería de la fuerza, que están en una situación que se va a presentar eso, sé que estoy en una crisis y hago un esfuerzo para superarla, digo, me levanto, no importa mañana, me hago la psicológica y salgo de ahí, o simplemente me arropo, me volteo y vuelvo al punto donde estoy. Con el mal precedente, que la próxima vez voy a empezar otra vez y digo, yo ya sé que eso no ya uno como que desconfía de uno mismo porque uno se ha traicionado a sí mismo, ¿cierto? En estas situaciones del comienzo, estas crisis del comienzo también pasa otra cosa. Cuando queremos hacer un cambio, estamos motivados por una fuerza externa. Imagínense que ustedes ven a un compañero que les habla de la meditación, les habla de una mejor forma de vida, de antes de levantarse hacer un horario de 10 minutos de relajación o lo que sea. Claro, uno se levanta queriendo hacer eso por la motivación que alguien le infundó. O uno ve a una persona que ha bajado de peso y le dice, oiga, ¿usted cómo está de bien? No, es que yo estoy haciendo con 20 minutos de una aplicación que me descargué. Eso le da esperanza a uno. Entonces, ¿qué hace? Baja la aplicación, hace todo para lograr el resultado que el otro logra. Pero ¿qué pasa? Como está tan motivado, dice, no, yo que voy a hacer 20 minutos, yo puedo hacer una hora, ¿cierto? Se hace toda la hora y dice, ese primer día dice, es que el ejercicio era mi vida, es que yo no había descubierto esto. Muy bien, al otro día sostenga esa hora. No va a poder, ¿cierto? ¿Por qué no va a poder? Porque está haciendo algo que no es de su nivel. A veces nos parece que sostener algo muy pequeño es insignificante, pero el simple hecho de sostenerlo ya es mantenerse en la octava. Y eso vale mucho más que hacer deporte, meditación, buenos hábitos, buena alimentación de una manera explosiva durante 2 días, que hacerlo teniendo en cuenta de que van a venir crisis, ¿cierto? Me estoy nivelando en otro nivel, estoy pasando a otro nivel de vibración.
Tengo que ser responsable, tengo que ser cauteloso y empezar de a pocos. Si me quemo al principio, cuando vengan las otras crisis me van a patear porque claro, voy muy cansado porque estoy asumiendo a lo que está por encima de mi nivel. Hay que ahorrar fuerza. Bueno, ustedes ahora que lo saben, seguramente van a pasar estas crisis que generalmente surgen con malos pensamientos, ¿cierto? Cuando surjan esos pensamientos, ¿qué hacen? Los desechan, los quitan, los sacan y entonces van a subir a otro nivel. Hay una segunda fase que podemos llamar la fase intermedia, cuando llevamos algún tiempo sosteniendo algo, pero de pronto sentimos que la fuerza se desgasta y eso es que el ancla nos está tirando otra vez para abajo, ¿cierto? Sabemos esto porque surgen los pensamientos, si yo me quedara así, si yo no hiciera esto. Recordamos nuestra anterior vida como si fuera lo máximo, porque sentimos familiaridad hacia nuestro anterior nivel, ¿verdad? Estas crisis debemos trabajarlas con ingeniería de la fuerza. ¿Cómo vamos a hacer esta ingeniería de la fuerza? Hay muchas maneras, muchas prácticas para aplicar ahí. Cuando ustedes sientan una crisis, entonces primero hay que recordar que las crisis ante algo que hemos emprendido son pasajeras, van a pasar. ¿Para qué esto? Para que uno pueda sostenerse y no tirarse para atrás. Es útil saber descansar sin retroceder, ¿cierto? Porque retroceder es tirar, abandonar, decir, estoy cansado. Descansar es decir, voy a ir pausado porque estoy agotado. A mí me ha pasado, por ejemplo, que incorporé unos hábitos de ejercicio a mi vida y claro, me empezó a pasar factura la octava y entonces tú empiezas a sentir que estás agotado porque tu cuerpo no está habituado a eso. Pero uno puede aplicar un símbolo, me levanto, no me quedo acostado, no voy a hacer ejercicio, pero salgo a caminar. Es decir, ese acto simbólico está diciendo, yo voy para adelante, no con la misma intensidad, pero no voy para atrás. Eso es saber tomarse un descanso, saber tomarse un respiro, no tirar. Porque cuando uno tira y uno dice, yo ya no vuelvo a eso, yo ya no lo hago, empieza a erosionarse la fuerza. Hay que meditar para desbloquear crisis. ¿Qué es meditar? Reflexionar, ver todo lo que se mueve en la mente. Estos pensamientos son ilusorios. Antes yo no vivía mejor, yo quiero salir de ahí, ¿cierto? Y esto nos va a llevar a tener la herramienta de la valoración, porque la fuerza surge de aquello a lo que ustedes dan valor. Si una persona tiene mucha fuerza para hacer algo es porque valora eso por lo que se está esforzando. Pero ese valor mengua cuando llevamos mucho tiempo haciendo algo y no vemos resultados inmediatos. A veces yo vengo haciendo mucho tiempo de ejercicio y veo que me sigo cansando, entonces digo, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Si esto no da resultado, no, tiene que valorar, oiga, eso va poco a poco, mire que se ha mantenido en pie mucho tiempo. Tengo que buscar estímulos favorables que me impulsen, ¿cierto? Entonces, si estoy haciendo ejercicio, tengo que buscar otro camino por donde correr, tengo que buscar un libro que hable sobre eso. Si estoy incorporando hábitos saludables de alimentación, tengo que buscar personas que hablen de eso, vídeos donde fomenten la buena alimentación. Si estoy trabajando los traumas, lo que sea, tengo que buscar estímulos para saber que la fuerza va a regresar. Si ustedes hacen eso, la fuerza regresa. Si no hacemos esto, la fuerza entra en decadencia, la agarra la nivelación poco a poco. Entonces, ¿qué pasa? Esta pausa es más adelantada y no era como la anterior. Aquí ustedes ya, si están haciendo ejercicio, ya llevaban unas rutinas. Entonces empiezan a espaciar esas rutinas. Si estaban saliendo todos los días, empiezan a salir cada tercer día. Y si dejan que el ánimo baja, salen la otra semana y empieza el proceso de erosión de la fuerza, acompañada por la justificación y el autoengaño. Entonces la mente dice, eso no pasa nada, yo seguro mañana voy a salir, yo la puedo sostener, si ya la sostuve tanto tiempo, y se empieza a autoengañar, se empieza a decaer, y entonces el resorte te va arrastrando hasta que, cuando te das cuenta, no lo volviste a hacer nunca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no supiste administrar la fuerza.
Recordemos que en estos emprendimientos generalmente no solamente estamos solos, sino en contra del orden de nuestro entorno. Nadie nos está impulsando. Entonces es muy importante que nosotros nos impulsemos. Es muy importante que tengamos proyectos pequeños para que tengamos la suficiente fuerza de realizarlos. Que si vamos a empezar con ejercicio, valoremos 10 minutos, 20. Si vamos a empezar con prácticas de meditación, de decir, bueno, voy a sacar un tiempo en mi vida para estar en silencio. Voy a sacar un tiempo en mi vida para anotar mis pensamientos. Hombre, que eso sean 10 minutos y pónganse el límite, porque es que lo importante no es hacerlo un día, sino 2, 3, 4. Es que ustedes puedan continuar para que eso les genere nivelación, al punto de que eso ya para ustedes es normal, lo necesitan, la mente se los pide, ¿verdad? Bueno, si logramos hacer esta ingeniería de la fuerza, entonces seguimos adelante. ¿Cómo sabemos que ha funcionado nuestros trabajos con la ingeniería de la fuerza? Pues porque otra vez nos sentimos animados, dinámicos, nos levantamos y sentimos fuerza y vemos la mejora, porque a medida que vamos avanzando por la octava, nos vamos nivelando a vibraciones superiores, ya encontramos agrado a lo que estamos haciendo, nos vamos normalizando en esa actividad. Si trabajamos sobre sí mismos, recuperamos la fuerza y vuelve a aparecer el ánimo para seguir ascendiendo. Ahora, existen otras crisis en las fases avanzadas que se presentan en ocasiones antes de normalizarnos en la octava. Y estas crisis son aquellas que llaman la noche oscura del alma, porque es, como dicen, el frío de la noche más fuerte y la oscuridad más fuerte es justo antes del amanecer. Así que ya cuando estamos llevando mucho tiempo, puede ocurrir que la mente otra vez interfiere con pensamientos negativos. Usted para qué está haciendo esto, lleva un montón de tiempo haciendo esto y todo el mundo va para otro lado, esto no le da dinero, esto no es rentable, a esto nadie se dedica, al contrario su familia lo critica, todo eso surge. Y de nuevo, si uno se deja abatir por pensamientos negativos, aplazar, empieza a postergar, empieza a dejarlo de lado, empieza a interesarse por otras cosas, porque ese es otro autoengaño. Estamos en un proyecto y cuando ya nos desanima, ¿qué hacemos? Empezamos otra cosa, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos eso, otra vez nos estancamos, y si nos llegamos a estancar en algún proyecto que no hemos culminado o en el que no nos hemos normalizado, el ancla empieza a tirarnos para atrás. Y entonces volvemos a la mitad y si nos descuidamos, nos bajó y cuando nos damos cuenta quedamos igual que antes. Pero si hacemos la ingeniería de la fuerza, si sabemos hacer pausas, si tenemos pendiente de que no se nos pase, yo tengo que salir a hacer ejercicio, tengo que hacer esto, así nadie me lo diga, tengo que hacerlo para sostenerme en la octava, llega un momento en que conquistamos lo que nos propusimos, pasamos el ancla a ese nivel superior, ya sea con un vicio, no sentimos el deseo de hacer el vicio, si perseveramos logramos dar la nota y nos nivelamos en una octava más alta. Incluso las personas que han dejado de beber alcohol o de hacer ciertas cosas, cuando lo prueban otra vez, el cuerpo les causa rechazo. ¿Qué quiere decir eso? Que su cuerpo está nivelado en un grado de sensibilidad nuevo, que ya no es el mismo cuerpo de antes que necesitaba esas sustancias, ya le perjudican como debería ser, porque es que son sustancias tóxicas, ¿cierto? Hay algo mal cuando el cuerpo necesita el tóxico. En este caso el esfuerzo ya no es necesario. Si superamos una compulsión, póngale que yo tenía la tendencia de ser agresivo y gritón, ya me agreden y no nace en mí esa respuesta, no tengo la necesidad, el deseo, ya no hay esa fuerza que tengo que retener, ya no está ese trauma que me dice a mí, ay, pero es que si pierdo, es que si aquello, si lo otro, no hay esos obstáculos. ¿Por qué? Porque me he nivelado en un grado superior. Y al estar nivelado en un grado superior, vibro en una octava más alta. Esto se le llama desarrollo espiritual. Atraigo otro tipo de personas a mi vibración. Me relaciono y tengo afinidad con otras personas por cosas diferentes. Me meto en otra dimensión
porque soy un ser distinto de otro nivel vibratorio. Y algo maravilloso y extraordinario es que rescatamos la sabiduría de la ley de octavas. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes aprenden a hacer esto con el deporte, con la comida o con lo que sea, lo aprenden a hacer para todo. Tienen una herramienta universal para decir voy a empezar esto y lo termino. Porque ya saben cómo funciona la fuerza, saben autogestionarse. Aprenden a manejar las fuerzas de la autogestión. Saben que eso no lo tienen muy pocas personas en la vida. Porque las personas generalmente de la sociedad solo funcionan con los 3 tipos primeros de fuerza que hablamos, que era la obligación, hacen todo porque están obligados, hacen todo porque están entusiasmados por un momento fatuo, o hacen todo por reconocimiento y por mostrárselo a los demás, pero no lo hacen por sabiduría, por cuenta propia, ¿cierto? Porque se proponen algo y así nadie me vea, yo dije voy a hacer esto y lo termino. Y cuando ustedes logran esto, porque ya han bajado y han subido, han superado los obstáculos, aumenta la confianza que tienen en ustedes mismos. ¿Por qué? Porque ustedes dicen voy a hacer esto y ya sé cómo hacerlo y lo hago y lo he hecho. Entonces cuando viene una adversidad, la hacen manejándola con octavas. Cuando viene un reto, un desafío de la vida, lo manejan con octavas. Y así la vida le va mandando circunstancias que demandan más capacidad porque ustedes tienen la vibración para manejarlo, ¿cierto? Entonces ustedes pueden sostenerse en proyectos económicos, en proyectos sentimentales, en proyectos espirituales, porque todo funciona con el mismo procedimiento. Proyectos que ustedes decidieron, no que les impuso la sociedad. Pero cuando ustedes deciden un proyecto, nadie los va a impulsar, porque el que los decidió fue ustedes. Miren la historia de las personas que llaman de éxito. Son personas que de alguna manera siempre han vivido que empezaron una empresa y fracasó, que el escritor típico que pasaba los libros a todas las editoriales y las rechazaban, el músico que lo rechazaban en todas las casas de discos, y se sostuvo, supo sostenerse, supo superar las octavas y logró éxito en el campo material. Pues bien, en el campo espiritual es exactamente lo mismo. De lo contrario, pues nos toca quedarnos aquí abajo hasta que nos saturemos. Y de esa saturación nazca la sabiduría, que es el ya no quiero estar más ahí, y surja una fuerza individual para salir de donde estamos. De lo contrario, no vamos a tener nunca esa fuerza para culminar lo que nos proponemos. Entonces, en resumen, tenemos la ley de nivelación, que es esa ley que nos mueve, lo que está a nuestro alrededor, las influencias. Aprendimos a contrarrestar esa ley en la conferencia pasada, y tenemos la ley de octavas, que es la ley por la cual nos movemos por fuerza propia, donde aprendemos a inyectar nuestra fuerza, donde aprendemos a ejercitar nuestra sabiduría y a movernos como individuos. Ya no somos movidos, ahora nos movemos. La persona sabia es completamente independiente, no necesitan que le digan lo que tiene que hacer ni lo que no tiene que hacer, porque ella misma lo sabe y lo hace. Esa persona se mueve sola. La persona que no es sabia entra en conflicto con las autoridades, entonces tiene que haber un vigilante que le diga por acá no te metas, tiene que haber un jefe que le diga a esta hora entras y a esta hora sales, y tiene que trabajar con miedo que lo impulse a trabajar y con un montón de estímulos de la fuerza, porque no tiene fuerza propia. ¿Cómo la ven? ¿Está claro? ¿Sí se entendió cómo es la ley de octavas? ¿Estarían preparados para un examen? Un día los voy a sorprender. Si es teórico, sí, si es práctico. Bueno, puede ser teórico o práctico, ojo. Los pongo aquí a hacer un emprendimiento rápido para que vayan de principio a fin. Bueno, ¿qué preguntas quedan sobre esta conferencia? ¿Qué dudas? Hay algo también de que en la viñeta que has puesto se veía como que alguien estaba